Hola, mi querida familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Reales que Cambian la Vida. Hoy les traigo una historia poderosa y profundamente conmovedora. El cielo se había vuelto gris oscuro a las 6:00 de la tarde, y Emma Rodríguez podía sentir el peso del cansancio en sus huesos. Su primera semana en Sterling Enterprises había sido abrumadora, llena de nuevos procedimientos, caras desconocidas y la presión constante de demostrar que era digna del puesto. Como analista de datos en el Departamento de Finanzas, sabía que tenía suerte de haber conseguido este trabajo, pero la realidad era mucho más exigente de lo que había previsto. Emma se quedó de pie a la entrada del imponente edificio de cristal, observando cómo empezaba a caer la lluvia en gotas gruesas y pesadas. Se apretó contra el pecho su gastado bolso de cuero, calculando mentalmente si tenía suficiente dinero para un taxi o si tendría que enfrentarse a 2 transbordos de autobús. Eso le permitiría llegar a su pequeño apartamento en el distrito este de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre, preguntándole si podía enviarle dinero para los útiles escolares de su hermano menor. Emma cerró los ojos brevemente, sintiendo el familiar nudo de responsabilidad apretándole el estómago. Cada centavo contaba, y tomar un taxi significaría sacrificar algo más esa semana. Mientras estaba allí contemplando sus opciones, un elegante sedán negro se detuvo en la acera justo delante de ella. El vehículo estaba impecable, era claramente caro, con cristales tintados y detalles cromados que brillaban incluso bajo el cielo oscurecido. Emma supuso que era uno de los coches de la empresa enviados a recoger a un ejecutivo, así que se apartó para dejar paso. Para su sorpresa, la ventanilla del acompañante se bajó suavemente, dejando al descubierto a un hombre en el asiento del conductor. Tenía rasgos afilados y atractivos, el cabello oscuro perfectamente peinado, y vestía una camisa blanca impecable con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Sus ojos, de un llamativo tono gris azulado, se encontraron con los de ella con una intensidad que le cortó la respiración por un momento. ¿Trabajas aquí?, le preguntó con voz profunda y suave. Emma asintió con la cabeza, sin soltar su bolso. Sí, acabo de empezar esta semana. La lluvia va a empeorar, observó él, mirando al cielo. ¿A dónde vas? Ella dudó, sin saber muy bien por qué el conductor le hablaba con tanta naturalidad. Quizá la empresa había puesto en marcha un nuevo programa de transporte compartido para los empleados que trabajaban hasta tarde. Había oído mencionar esas ventajas durante su orientación, pero había dado por sentado que estaban reservadas para el personal directivo. Al distrito de Riverside Gardens, respondió con cautela, pero está bastante lejos. Puedo coger el autobús. El hombre la observó un momento más y se inclinó para abrir la puerta del copiloto. Sube, te llevaré. El instinto de Emma le decía que tuviera cuidado al aceptar viajes de desconocidos. Pero era evidente que se trataba de un vehículo de la empresa y el hombre parecía profesional, a pesar de su actitud informal. La lluvia arreciaba, empapándole la fina chaqueta, y la idea de quedarse parada en una parada de autobús con ese tiempo le facilitó la decisión. Muchas gracias, dijo agradecida, abriendo la puerta y deslizándose en el asiento de cuero. El interior del coche era más lujoso de lo que había visto nunca. Cuero suave, molduras de madera pulida y un sutil aroma a colonia cara llenaban el espacio. Se lo agradezco mucho. ¿Es este el nuevo servicio de transporte para empleados? El hombre se alejó suavemente de la acera, con las manos seguras sobre el volante. Algo así, respondió él, con una leve sonrisa en los labios. La primera semana, dijiste. Sí, confirmó Emma, acomodándose en el cómodo asiento. Ha sido intenso, pero estoy agradecida por la oportunidad. Sterling Enterprises es conocida por cuidar a su gente. Ah, sí, preguntó él, con auténtica curiosidad en su tono. Eso es lo que dice todo el mundo, respondió Emma, observando cómo las calles de la ciudad se difuminaban tras la ventana. Aunque supongo que con el tiempo descubriré la verdad. Solo intento mantener la cabeza baja y hacer un buen trabajo. ¿En qué departamento trabajas? En finanzas, concretamente en análisis de datos. Se trata principalmente de procesar números y generar informes, pero me gusta.
Hay algo satisfactorio en encontrar patrones en el caos. Es una forma interesante de describirlo. A la mayoría de la gente le parece tedioso el análisis de datos, dijo encogiéndose de hombros. Supongo que yo no soy como la mayoría de la gente. Además, el trabajo tedioso paga las facturas, y eso es lo que importa ahora mismo. Parece que tienes responsabilidades, observó él, conduciendo con facilidad por el tráfico. Ella dudó antes de responder, poco acostumbrada a compartir detalles personales con desconocidos, pero algo en su actitud la tranquilizó. Y la intimidad del coche y la lluvia crearon una extraña sensación de confidencialidad. Mi familia depende de mí, admitió. Mi padre sufrió un derrame cerebral hace 2 años y mi madre trabaja como costurera. Pero no es suficiente para mantener a mi hermano pequeño. Envío dinero a casa todos los meses para ayudar con las facturas médicas y los gastos. Eso es admirable, dijo él en voz baja, y ella pudo percibir un respeto genuino en su voz. No hay mucha gente de tu edad que asuma ese tipo de responsabilidad. No lo veo como una elección, respondió Emma con sinceridad. Son mi familia. ¿Qué otra cosa podría hacer? Condujeron en un cómodo silencio durante un rato, con la lluvia creando una percusión rítmica contra el parabrisas. Emma se encontró estudiando el perfil del hombre cuando pensó que él no la estaba mirando. Había algo refinado en él que no encajaba del todo con su imagen de un conductor de empresa. Su porte, la calidad de su ropa, incluso su forma de hablar, sugerían educación y confianza. ¿Cuánto tiempo lleva conduciendo para Sterling Enterprises?, preguntó ella, sintiendo curiosidad a pesar suyo. Un tiempo, respondió él vagamente. El suficiente para conocer bien la ciudad. ¿Le gusta? Pareció considerar la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tiene sus momentos. Conozco a gente interesante, escucho sus historias, como la suya, por ejemplo. Emma sintió que se sonrojaba. Mi historia no es particularmente interesante. Solo soy una chica de un pueblo pequeño que intenta triunfar en la gran ciudad. Es bastante común. No lo creo. Él no estaba de acuerdo. El hecho de que estés dispuesta a trabajar duro y sacrificarte por tu familia dice mucho de tu carácter. Eso no es nada común, especialmente en esta ciudad, donde todo el mundo parece centrado únicamente en su propio progreso. Sus palabras tocaron algo muy profundo en ella, una validación que no sabía que necesitaba. Es muy amable por tu parte decir eso. No es amabilidad, es observación. La miró brevemente antes de volver a centrar su atención en la carretera. ¿Qué te llevó a elegir Sterling Enterprises? Principalmente su reputación, admitió Emma. Son conocidos por ser éticos, por ascender a sus empleados basándose en los méritos y no en las conexiones. Yo no tengo conexiones, así que los méritos son lo único que tengo. No. ¿Y crees que los méritos son suficientes en este mundo? Tiene que serlo, dijo con firmeza. De lo contrario, ¿qué sentido tiene trabajar duro? Él sonrió ante eso, una expresión genuina que transformó su rostro de guapo a llamativo. Una idealista, eso es refrescante, lo dices como si fuera algo malo. No es malo, es solo raro. Esta ciudad tiene una forma de aplastar el idealismo hasta que lo único que queda es cinismo. Emma se volvió para mirarlo más directamente. Parece que hablas por experiencia. ¿La ciudad te ha desgastado? Algo brilló en su rostro, una emoción que ella no pudo identificar. Digamos que he aprendido que las cosas no siempre son lo que parecen. La gente lleva máscaras, desempeña papeles, y se hace difícil saber qué es real. Suena solitario, dijo Emma en voz baja. Él la miró con sorpresa, como si nadie hubiera hecho esa observación antes. Puede serlo, admitió. El coche redujo la velocidad al acercarse al barrio de Emma. El contraste entre el reluciente distrito comercial que habían dejado atrás y estas modestas calles era enorme. Pequeños edificios de apartamentos se alineaban a lo largo de las calles, con tiendas familiares en las plantas bajas y ropa tendida en los balcones a pesar de la lluvia. Es el tercer edificio a la izquierda, indicó Emma, el que tiene el toldo azul. Él se detuvo suavemente frente al edificio de ella, puso el coche en punto muerto, pero dejó el motor en marcha. Emma recogió su bolso,
de repente reacia a abandonar el cómodo caparazón del coche y la extraña conexión que había sentido con este enigmático conductor. «Muchas gracias por traerme», dijo con sinceridad. «Me has salvado de una noche muy húmeda e incómoda». «Ha sido un placer», respondió él, y ella supo que lo decía en serio. Emma abrió la puerta y luego dudó. Seguía lloviendo sin cesar y se le ocurrió una idea. Era impulsiva, probablemente inapropiada, pero se encontró hablando antes de poder reconsiderar la decisión. «¿Le apetece subir a tomar un café?», le preguntó a modo de agradecimiento. «Es lo menos que puedo hacer después de que me hayas traído hasta aquí». El hombre pareció sorprendido y levantó ligeramente las cejas. Durante un largo momento se limitó a observarla, y Emma sintió que se le calentaban las mejillas bajo su mirada escrutadora. Estaba a punto de retirar la oferta, avergonzada por su atrevimiento, cuando él apagó el motor. «Un café me parece bien», dijo simplemente. Corrieron bajo la lluvia hasta la entrada del edificio. «Emma», dijo mientras buscaba las llaves a tientas y trataba de protegerse del aguacero. Una vez dentro, subieron 3 tramos de escaleras hasta su pequeño apartamento. Sin embargo, el corazón de Emma latía con fuerza. No sabía si era por las escaleras o por los nervios de invitar a un desconocido a su casa. «No es gran cosa», advirtió mientras abría la puerta, «pero es mi hogar». El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente limpio. Tenía una sala de estar y una cocina combinadas, con un pequeño dormitorio visible a través de una puerta entreabierta. Los muebles no hacían juego y eran claramente de segunda mano, pero Emma había intentado hacerlo acogedor con cojines de colores y plantas en el alféizar de la ventana. «Por favor, siéntate», le ofreció, señalando el sofá desgastado pero cómodo. «Voy a preparar café». Mientras se afanaba en la pequeña cocina, Emma era muy consciente de su presencia en su espacio. Él parecía llenar la habitación con su presencia, haciendo que todo pareciera más pequeño e íntimo. Podía sentir sus ojos siguiendo sus movimientos mientras preparaba la cafetera y sacaba 2 tazas del armario. «Tienes tu casa muy organizada», observó él. «Todo tiene su lugar. Cuando no tienes mucho espacio, aprendes a ser eficiente», respondió Emma, esperando a que se hiciera el café. «Además, crecí en un hogar donde se esperaba que todo estuviera ordenado. Las viejas costumbres nunca mueren. Cuéntame más sobre dónde creciste», dijo él. Genuinamente interesada, Emma se encontró abriéndose de una manera que rara vez hacía con extraños. Le habló de su pequeña ciudad natal, a 3 horas de la ciudad, de la ferretería de su padre antes del derrame cerebral, de la determinación de su madre por mantener unida a la familia a pesar de sus dificultades. Habló de los sueños de su hermano de convertirse en ingeniero y de cómo ella estaba decidida a ayudarle a alcanzar ese objetivo. El café terminó de prepararse y Emma llevó 2 tazas al salón. Sentado en el sillón frente al sofá, el hombre aceptó el café con agradecimiento, tomó un sorbo y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. «Está excelente», comentó. «Mucho mejor que el que tomamos en la oficina». «Es una receta familiar», dijo Emma con una sonrisa. «Mi abuela era muy exigente con el café». Charlaron animadamente mientras la lluvia seguía cayendo fuera, y la conversación fluyó con naturalidad de un tema a otro. Emma descubrió que le gustaba la música clásica, que había viajado mucho y que tenía un sentido del humor sarcástico que la hacía reír. Lo que no averiguó fue mucho sobre su vida personal. Cada vez que le hacía preguntas directas sobre su pasado o su familia, él las esquivaba con delicadeza y volvía a centrar la conversación en ella. «Se le da muy bien», observó Emma tras su tercera evasiva. «¿Buena en qué?», en evitar preguntas personales. «Has aprendido bastante sobre mí, pero yo no sé casi nada sobre ti». Él sonrió levemente, reconociendo la verdad de su afirmación. «Es una vieja costumbre. En mi trabajo es mejor escuchar que hablar». «Parece una forma solitaria de vivir», dijo Emma con delicadeza, haciéndose eco de su observación anterior. Algo cambió en su expresión, una grieta en su fachada controlada. «Eres muy perspicaz para alguien tan joven». «Tengo 26 años», protestó Emma. «No tan joven. Lo suficientemente joven como para seguir creyendo en lo mejor de las personas. Lo suficientemente joven como para invitar a un desconocido a tu casa a tomar un café».
En realidad no eres un desconocido, se encontró diciendo Emma. Trabajas para la misma empresa que yo. Eso crea una conexión. Él la miró fijamente, y Emma sintió que se le cortaba la respiración ante la intensidad de su mirada. Algo estaba pasando entre ellos, algo eléctrico e innegable a pesar de las enormes diferencias en sus circunstancias, que ella suponía existían basándose en sus modales refinados y su ropa cara. Emma, dijo él, y su nombre sonó diferente cuando lo pronunció. Hay algo que debo contarte. Antes de que pudiera continuar, sonó el teléfono de Emma. Miró la pantalla y vio el nombre de su madre. Lo siento, tengo que contestar. La llamada fue breve, pero preocupante. Su hermano se había caído durante el entrenamiento de fútbol y necesitaba ir al médico. Emma prometió enviar dinero a primera hora de la mañana, mientras su mente ya calculaba qué factura podía retrasar para cubrir el gasto inesperado. Cuando terminó la llamada se encontró con que el hombre la miraba con una expresión indescifrable. ¿Qué pasa?, preguntó él. Una emergencia familiar, explicó Emma, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Nada grave, solo gastos inesperados. Él asintió con la cabeza, comprensivo, y luego se levantó. Debería irme. Se está haciendo tarde. Emma lo acompañó a la puerta, de repente reacia a verlo marcharse. Gracias de nuevo por el paseo y por la conversación. Ha sido agradable hablar con alguien. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. Emma, mañana, cuando vayas al trabajo, las cosas podrían ser diferentes. Quiero que recuerdes esta conversación. ¿Recuerdas cómo nos conocimos, sin suposiciones ni expectativas? Emma frunció el ceño, confundida por sus crípticas palabras. No lo entiendo, sonrió él, una mezcla de calidez y algo que parecía arrepentimiento. Ya lo entenderás. Buenas noches, Emma Rodríguez. Buenas noches, respondió ella, dándose cuenta de que nunca había sabido su nombre. Espera, ni siquiera sé cómo llamarte. Ya estaba a mitad de las escaleras, pero se volvió para mirarla. James, dijo simplemente. Me llamo James. Después de que se marchara, Emma cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su mente daba vueltas con preguntas sobre el misterioso conductor que le había mostrado tanta amabilidad. Aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca hubiera imaginado. Todo por un simple error bajo la lluvia. Emma se despertó temprano a la mañana siguiente, con la mente en blanco, recordando el encuentro de la noche anterior con James. Había algo en él que no podía quitarse de la cabeza. Un magnetismo que no tenía nada que ver con su atractivo físico, sino con la forma en que la había escuchado. La había escuchado de verdad, como si sus palabras importaran. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor conjunto para ir al trabajo. Un vestido azul marino que se había comprado expresamente para este trabajo y tomó el primer autobús para evitar el tráfico de la mañana. Mientras atravesaba la ciudad que despertaba, se sorprendió a sí misma deseando volver a ver a James, tal vez dejando a otro empleado, para poder agradecerle una vez más su amabilidad. El edificio de Sterling Enterprises parecía aún más impresionante a la luz de la mañana, todo cristal y acero elevándose hacia el cielo. Emma pasó por el control de seguridad y tomó el ascensor hasta la planta 15, donde se encontraba el departamento de finanzas. Sus compañeros ya se estaban reuniendo en la sala de conferencias principal. Algo inusual que inmediatamente la puso nerviosa. ¿Qué está pasando?, Emma le susurró a Jennifer, una de las analistas senior que se había mostrado amable durante su primera semana. Reunión de emergencia con todo el personal. Jennifer le susurró a su vez. Al parecer, el director general va a hacer una aparición excepcional para anunciar una nueva iniciativa. Esto casi nunca ocurre. Normalmente se queda en su torre y envía directrices a través de los jefes de departamento. Emma sintió un nudo en el estómago por la ansiedad. Había oído rumores sobre el director general de Sterling Enterprises, un hombre llamado James Sterling, que había convertido la empresa de una modesta firma de inversión en una multinacional. La gente hablaba de él con una mezcla de admiración y temor, describiéndolo como brillante pero despiadado, visionario pero exigente. La sala se fue llenando poco a poco con empleados de varios departamentos. Emma encontró un asiento cerca del fondo,
tratando de hacerse invisible. Aún era demasiado nueva para llamar la atención durante una reunión tan importante. Las luces se atenuaron ligeramente y se hizo el silencio entre la multitud. La puerta lateral se abrió y varios ejecutivos entraron y tomaron asiento en la parte delantera de la sala. Entonces, por la misma puerta entró un hombre con un impecable traje gris oscuro. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y su presencia llamaba inmediatamente la atención. Emma sintió que se le helaba la sangre en las venas. Reconocerlo fue como un golpe físico. Era James. Su James, el conductor que la había llevado a casa, que se había sentado en su destartalado sofá a tomar café, que la había escuchado hablar de su familia y sus sueños, solo que él no era un conductor. Era James Sterling, el director ejecutivo y fundador de toda la empresa. Emma se agarró al borde de la silla mientras la sala comenzaba a dar vueltas ligeramente. Su mente repasó rápidamente cada momento de su conversación de la noche anterior. Cada comentario casual que había hecho sobre la empresa, cada suposición que había expresado. Había hablado de méritos y trabajo duro mientras estaba sentada frente al hombre que controlaba todas las decisiones de ascenso y despido de toda la organización. Él le había mentido. O más bien, le había permitido creer una mentira. James comenzó a hablar. Su voz llenó la sala de conferencias con el mismo tono profundo y seguro que ella recordaba del coche. Pero ahora había un matiz adicional de autoridad. La voz de un hombre acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. Gracias a todos por reunirse con tan poca antelación, comenzó, mientras sus ojos gris azulados recorrían la multitud. Emma intentó encogerse aún más en su asiento, rezando para que él no la viera. He convocado esta reunión para anunciar una nueva iniciativa de la empresa centrada en el desarrollo de los empleados y la promoción basada en los méritos. Mientras él continuaba describiendo el programa, Emma apenas escuchaba las palabras. Su mente estaba consumida por la vergüenza y la confusión. ¿Por qué había fingido ser un conductor? ¿La había estado poniendo a prueba de alguna manera? ¿Era todo esto un juego elaborado que los hombres ricos y poderosos jugaban con los empleados desprevenidos? Esta iniciativa estará encabezada por un grupo de trabajo formado por miembros de varios departamentos. James continuó. Buscamos personas que demuestren no solo competencia técnica, sino también integridad, dedicación y un compromiso genuino con los valores de la empresa. Sus ojos recorrieron de nuevo la sala y, esta vez, se posaron directamente en Emma. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron y ella vio algo brillar en su expresión. Sin duda, reconocimiento, pero también algo más. Quizás arrepentimiento o preocupación. Emma apartó la mirada rápidamente, con las mejillas ardiendo de humillación. La reunión concluyó 20 minutos más tarde y Emma intentó escabullirse entre la multitud, desesperada por volver a su escritorio y asimilar lo que acababa de pasar. Pero cuando llegó a la puerta, oyó una voz detrás de ella. «Señorita Rodríguez, un momento, por favor». Se volvió y vio a Thomas Chen, el director de operaciones, acercándose a ella con una sonrisa profesional. «Sí, señor», logró decir Emma, con una voz más firme de lo que se sentía. «El señor Sterling desea verla en su oficina. Si me sigue, por favor». El camino hasta la planta ejecutiva le pareció una marcha hacia su ejecución. La mente de Emma imaginó docenas de escenarios, ninguno de ellos bueno. La iban a despedir por conducta impropia, por invitar a su director general a su casa sin saber quién era. O peor aún, él le ofrecería algún trato especial y todos asumirían que ella había manipulado la situación para su beneficio personal. La suite ejecutiva ocupaba toda la planta superior del edificio. Las ventanas del techo de la segunda planta ofrecían unas vistas impresionantes de la ciudad, y la decoración denotaba una riqueza y un poder discretos. Thomas la condujo a través de un laberinto de pasillos hasta unas imponentes puertas dobles. «Te está esperando», dijo Thomas, llamando una vez antes de abrir la puerta y haciéndole un gesto para que entrara. Emma entró en una oficina que era más grande que todo su apartamento. James estaba de pie junto a las ventanas, de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda mientras contemplaba la ciudad. «Eso es todo, Thomas».
dijo sin volverse. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Emma a solas con él. El silencio se prolongó durante varios largos momentos antes de que James finalmente se volviera hacia ella. «Imagino que tienes preguntas», dijo en voz baja. «¿Preguntas?». La voz de Emma sonó más aguda de lo que pretendía, impulsada por la vergüenza y la ira. «Me mentiste, me dejaste invitarte a mi casa. Me dejaste hablar sobre esta empresa y mi trabajo, mientras fingías ser alguien que no eres. Nunca dije que fuera conductor», señaló James, aunque su tono era más defensivo que acusatorio. «Tú lo supusiste y yo simplemente no te corregí. Eso es semántica, y lo sabes». Emma sintió que las lágrimas de frustración le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¿Por qué harías eso? ¿Era algún tipo de prueba? ¿Te divertías viendo cómo actuaría una nueva empleada ingenua?». James se acercó, con expresión de dolor. «No, Emma, no fue nada de eso». «Entonces, ¿qué fue?», exigió ella, manteniéndose firme a pesar de que todos sus instintos le decían que mostrara deferencia hacia el hombre que controlaba su carrera. «Explícamelo, porque desde mi punto de vista, parece que me engañaste deliberadamente para tu propio entretenimiento». Él se pasó la mano por el pelo. Era la primera señal de imperfección que ella había visto en su comportamiento cuidadosamente controlado. «Te vi salir del edificio anoche a través de las cámaras de seguridad. Parecías muy preocupado. Y cuando miré el tiempo, vi que se avecinaba una tormenta. Bajé para ofrecerte llevarme». «Como tú mismo», interrumpió Emma. «Podrías haberlo ofrecido como tú mismo, y tú lo habrías rechazado», replicó James. «O peor aún, lo habrías aceptado, pero habrías pasado todo el trayecto aterrorizada o intentando impresionarme». Quería hablar con una persona real, Emma, no con un empleado que estuviera actuando. «Entonces, mentiste. Omití información». Corrigió y luego suspiró. «Está bien, sí, mentí por omisión y lo siento. Pero Emma, anoche fue la primera conversación real que he tenido en años. ¿Tienes idea de lo que es que todas tus interacciones se filtren a través del prisma del poder y la riqueza? Ya nadie me habla como a una persona. Me hablan a James Sterling, el director ejecutivo, el multimillonario, el hombre que puede hacer o deshacer carreras». Emma quería seguir enfadada, pero la cruda honestidad de su voz se lo ponía difícil. Podía ver la soledad que él había insinuado la noche anterior, el aislamiento que conllevaba su posición. «Eso no justifica lo que hiciste», dijo ella, aunque su tono se había suavizado ligeramente. «Lo sé». Él dio otro paso hacia ella. «Pero no me arrepiento, Emma. Esas horas contigo, hablando de cosas reales, escuchando tu historia, tus sueños, siendo tratado como una persona normal. No me había sentido tan libre en mucho tiempo». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Emma, genuinamente confundida. «¿Por qué estoy aquí?». James se acercó a su escritorio y cogió una carpeta. «Porque, a pesar de la forma poco convencional en que nos conocimos, lo que dije anoche era sincero. Eres el tipo de persona que esta empresa necesita. Inteligente, dedicada, con principios. Quiero ofrecerte un puesto en el grupo de trabajo que mencioné en la reunión». Emma lo miró con incredulidad. «No puedes hablar en serio. Lo digo completamente en serio. Todos pensarán que me acosté con alguien para conseguirlo», dijo Emma sin rodeos. «Pensarán que te manipulé de alguna manera». «Que piensen lo que quieran», respondió James. «Las personas que importan verán la calidad de tu trabajo. Esta es una oportunidad legítima, Emma. Trabajarás con un equipo de profesionales talentosos de toda la empresa. Los criterios de selección son transparentes y tú cumples con todos los requisitos». Emma quería rechazarlo por principios, pero la parte práctica de su mente ya estaba calculando lo que esta oportunidad podría significar. Un puesto en un grupo de trabajo del CEO Evil sería invaluable para su carrera, por no hablar del probable aumento de sueldo que ayudaría a su familia. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Me parece justo», aceptó James. «Pero Emma, necesito que entiendas algo. Lo que pasó anoche, la conexión que sentimos, fue real, al menos para mí». Emma contuvo el aliento ante la implicación de sus palabras. «Señor Sterling James», la interrumpió amablemente.
Cuando estemos solos, llámame James, por favor. James, corrigió ella, aunque el nombre le resultaba extraño ahora que sabía quién era realmente. Esto no puede suceder. Sea lo que creas que sentiste, sea lo que yo pudiera haber sentido, hay demasiado en juego. Eres mi jefe. Más que eso, eres el jefe de todos. Sé las complicaciones, dijo James, rodeando su escritorio para acercarse a ella, aunque mantuvo una distancia respetuosa. No he pensado en otra cosa desde que salí de tu apartamento anoche, pero también sé que las conexiones genuinas son raras, Emma. Lo que tuvimos anoche, esa conversación honesta, esa comodidad entre nosotros. La gente busca eso toda su vida y nunca lo encuentra. Solo tuvimos una conversación, protestó Emma débilmente, aunque su corazón latía con fuerza ante su proximidad. Una conversación que me dijo más sobre quién eres realmente que meses de conocer a algunas personas, replicó James. Podrías haber ocultado tus dificultades, haber presentado una imagen pulida. En cambio, fuiste sincera sobre tu vida, tus retos, tus responsabilidades. ¿Sabes lo extraordinario que es eso? Emma se sintió vacilar, atraída por la intensidad de sus ojos y la sinceridad de su voz. Pero la realidad volvió a golpearla, fría e implacable. No puedo, dijo con firmeza, dando un paso atrás. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. He sacrificado demasiado. No voy a arriesgarlo todo por una fantasía que probablemente no sobreviviría a la realidad de quiénes somos y de dónde venimos. El dolor se reflejó en el rostro de James, pero asintió lentamente. Lo entiendo. El puesto en el grupo de trabajo sigue siendo tuyo si lo quieres, sin condiciones, sin más expectativas que un trabajo excelente. Lo pensaré, repitió Emma, dirigiéndose hacia la puerta. Emma, la llamó James cuando ella alcanzó el picaporte. Se volvió y lo encontró mirándola con una expresión que le hizo doler el pecho. Por si te sirve de algo, anoche no fue una fantasía para mí. Fue lo más real que he experimentado en mucho tiempo. Emma se marchó sin responder, con las emociones a flor de piel mientras regresaba a su escritorio. Durante el resto del día realizó sus tareas de forma mecánica, con la mente repitiendo las revelaciones de la mañana en las palabras de James. Cuando salió del trabajo esa noche, Emma había tomado una decisión. Aceptaría el puesto en el grupo de trabajo porque se lo había ganado y porque era lo mejor para su carrera y su familia, pero mantendría unos límites profesionales estrictos con James Sterling. Lo que no podía prever era lo difícil que resultaría eso, ni cómo sus muros cuidadosamente construidos comenzarían a derrumbarse con cada interacción, cada mirada persistente, cada momento que le recordaba la conexión que habían compartido bajo la lluvia. 3 meses después de incorporarse al grupo de trabajo, Emma había demostrado ser un activo inestimable. Sus habilidades analíticas, combinadas con su genuina comprensión de las preocupaciones de los empleados, hacían que sus conocimientos fueran especialmente valiosos. Trabajaba más duro que nadie en el equipo, decidida a demostrar que su selección se había basado únicamente en sus méritos. Su relación con James seguía siendo estrictamente profesional durante las reuniones del equipo y los eventos de la empresa. Pero había momentos breves y cargados de tensión en los que los límites que habían mantenido cuidadosamente amenazaban con disolverse por completo. Al principio ocurría de forma sutil. James le pedía su opinión durante las reuniones y sus miradas se cruzaban durante un segundo más de lo debido. Ella presentaba sus conclusiones y él se inclinaba hacia adelante con una intensidad que no tenía nada que ver con el análisis de datos. Estaban jugando un peligroso juego de contención y todos a su alrededor podían sentir la tensión, aunque no sabían cómo llamarla. El punto de ruptura llegó una fría tarde de viernes, cuando Emma estaba trabajando hasta tarde en la oficina del grupo de trabajo. Hacía horas que había enviado al resto del equipo a casa, pero estaba decidida a terminar el informe trimestral antes del fin de semana. La oficina estaba en silencio, salvo por el suave clic de su teclado y el ocasional ruido del sistema de calefacción. No oyó a James entrar hasta que habló desde la puerta. ¿Todavía aquí?, preguntó Emma, dando un pequeño salto y llevándose la mano al pecho. ¿Me has asustado? Lo siento, dijo James entrando en la habitación.
Se había quitado la chaqueta del traje y se había aflojado la corbata, y parecía más relajado de lo que ella solía verlo durante las horas de trabajo. Vi la luz encendida y quería asegurarme de que todo estaba bien. «Estoy terminando el informe», respondió Emma, tratando de ignorar cómo se le había acelerado el pulso con su presencia. «Estará listo para la presentación del lunes». James se acercó y miró la pantalla por encima del hombro de ella. Estaba tan cerca que podía oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Emma, son las 8 de la noche de un viernes. El informe puede esperar hasta el lunes por la mañana. Quiero que sea perfecto», insistió ella, aunque su concentración se estaba deteriorando rápidamente con él tan cerca. «Ya es perfecto», dijo James en voz baja. «Tú siempre eres perfecta. Es una de las muchas cosas que hacen que esto sea tan difícil». Emma se giró en su silla para mirarlo, y se le cortó la respiración al ver la emoción cruda en sus ojos. «James, lo habíamos acordado. Sé lo que habíamos acordado», la interrumpió él con voz áspera. «Lo he intentado, Emma. Dios sabe que he intentado mantener la distancia, tratarte como a cualquier otro empleado. Pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de recordar aquella noche en la que me viste como un simple hombre. No como todo esto», dijo señalando vagamente la oficina y el edificio. «El imperio que había creado». «Esto es imposible», susurró Emma. Aunque ella no hizo ningún movimiento para aumentar la distancia entre ellos, James se agachó para quedar a la altura de sus ojos. «Por la política de la empresa, por lo que la gente podría pensar». «Emma, he pasado toda mi vida adulta construyendo esta empresa, tomando decisiones basadas en la lógica y la estrategia. Pero tú me haces querer tomar decisiones basadas en algo completamente diferente». «¿En qué?», preguntó Emma, aunque sabía la respuesta. «En esto», dijo James acercándose para acariciar suavemente su rostro. «En el camino, mi corazón se acelera cuando entras en una habitación. En el camino, todo se siente más vívido, más vivo cuando estoy cerca de ti. En la certeza de que nunca antes he sentido esto por nadie. Y me aterra no volver a sentirlo nunca más». Emma cerró los ojos, inclinándose hacia su caricia, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. «Tengo miedo», admitió. «Miedo a perder mi trabajo. Miedo a lo que dirá la gente. Miedo a que este sentimiento no sobreviva a la realidad de nuestros mundos diferentes». «Yo también tengo miedo», confesó James. «Pero tengo más miedo de dejarte ir sin luchar por esto». «Emma, mírame». Ella abrió los ojos y lo encontró mirándola con tal ternura que le cortó la respiración. «Te amo», dijo él simplemente. «Te he amado desde que me invitaste a tu casa y me trataste con amabilidad cuando pensabas que no era nadie. Te amé cuando me llamaste la atención esta mañana por engañarte. Amo tu fuerza, tu compasión, tu dedicación a tu familia. Amo quién soy cuando estoy contigo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Emma. «Yo también te amo», susurró. «He intentado con todas mis fuerzas no hacerlo, pero te amo. Te quiero tanto que me da miedo». James sonrió y le secó las lágrimas con los pulgares. «Entonces tengamos miedo juntos». Cuando sus labios se encontraron, fue como volver a casa. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos temieran que ir demasiado rápido pudiera romper el momento. Pero entonces la mano de Emma se deslizó entre su cabello y James la atrajo hacia sí, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo que expresaba meses de negación y anhelo. Por fin encontraron la liberación. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, James apoyó su frente contra la de ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Emma. «Lo decidiremos juntos», respondió James. «Hablaré con la junta. Me aseguraré de que todo se maneje de manera adecuada y ética. Tú terminarás tu trabajo en el grupo de trabajo y seremos transparentes sobre nuestra relación. No será fácil, pero Emma, nada que valga la pena lo es». Durante las semanas siguientes, James cumplió su palabra. Se reunió con la junta directiva y el equipo legal de la empresa, asegurándose de que el puesto de Emma estuviera asegurado y de que se siguieran los protocolos adecuados. La noticia de su relación causó conmoción en Sterling Enterprises. Con reacciones que iban desde el apoyo hasta el escepticismo,
Emma se enfrentó a rumores y miradas acusadoras. Se cuestionaron sus cualificaciones y se la acusó de haber manipulado a James para entrar en su vida. Pero ella mantuvo la cabeza alta, dejó que su trabajo hablara por sí mismo y poco a poco se ganó incluso a sus críticos más severos con su competencia e integridad. James la apoyó en todo momento, reconociendo públicamente su relación y dejando claro que los logros profesionales de Emma eran mérito suyo. Implementó nuevas políticas para evitar cualquier percepción de favoritismo, llegando incluso a recusarse de cualquier decisión que afectara directamente a la carrera de Emma. 6 meses después de aquella noche lluviosa, cuando Emma lo confundió con un conductor, James la llevó de vuelta a su antiguo edificio de apartamentos. Subieron juntos los 3 tramos de escaleras y Emma se rió al sentir nostalgia. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó mientras se paraban frente a su antigua puerta. Desde entonces, ella se había mudado a un lugar mejor, que podía permitirse gracias al aumento de su salario y a la seguridad de que su familia estaba ahora a salvo. Porque aquí es donde empezó todo, dijo James, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Aquí es donde me viste tal y como soy realmente, donde ofreciste amabilidad a un desconocido, donde me enamoré de la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Emma se llevó las manos a la boca cuando James se arrodilló en el deslucido pasillo. Ahora parecía hermoso por lo que representaba. Emma Rodríguez. Has cambiado mi vida de una forma que nunca creí posible. Me has enseñado que una conexión verdadera merece cualquier riesgo, que el amor no se preocupa por las barreras sociales, la riqueza o el poder. ¿Quieres casarte conmigo? Entre lágrimas de felicidad, Emma solo pudo asentir antes de recuperar la voz. Sí, 1000 veces sí, mientras James le deslizaba el anillo en el dedo y la atraía hacia sus brazos. Emma reflexionó sobre cómo un simple error bajo la lluvia la había llevado al amor más grande de su vida. Ella había confundido a un millonario con un conductor, y él había visto más allá de sus humildes circunstancias y había descubierto a la mujer que había debajo. Al final, no se trataba de la riqueza o la posición social, ni de lo que el mundo veía cuando miraba a James Sterling y Emma Rodríguez. Se trataba de dos personas que habían encontrado algo raro y precioso, el amor genuino que trascendía todas las barreras que la sociedad intentaba poner entre ellos. Su boda, 6 meses después, fue una mezcla de sus dos mundos. La familia de Emma, procedente de su pequeña ciudad natal, se mezcló con ejecutivos de negocios y miembros de la alta sociedad, lo que demostró que el amor realmente podía salvar cualquier distancia. Y cuando James pronunció sus votos, le dio las gracias a Emma por ser lo suficientemente valiente como para invitar a un desconocido a refugiarse de la lluvia. Porque ese simple acto de bondad lo había cambiado todo. Me confundiste con un conductor, dijo James con una sonrisa mientras bailaban su primer baile como marido y mujer. Y yo confundí mi vida cuidadosamente construida con la felicidad. Gracias por mostrarme la diferencia. Emma le sonrió con el corazón lleno. Gracias por abrirme la puerta y llevarme a casa en todos los sentidos de la palabra, mientras se balanceaban juntos, rodeados de todos sus seres queridos. Emma sabía que los cuentos de hadas existían. Simplemente no siempre comenzaban en castillos. A veces comenzaban bajo la lluvia, con un caso de identidad equivocada y una conexión demasiado poderosa como para negarla. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte a Connell para no perderte más historias significativas.